Hola, bienvenidos a este espacio de aula abierta para las ciencias sociales. Hoy comenzaremos a hablar y vamos a ver la formación, el desarrollo y el esplendor de una de las civilizaciones más clásicas y más conocidas. Hoy comenzaremos a hablar de la cultura griega. La antigua civilización griega se desarrolló en el espacio comprendido entre el sur de la península balcánica, el Asia Menor y las islas del mar Egeo. En ese espacio se desarrolló toda la civilización griega. Sin embargo, la Grecia actual solamente conserva la parte continental y la parte insular, es decir, las islas que están alrededor del país continental. La isla de Creta, en el mar Mediterráneo, es la que cierra ese conjunto de islas desde el sur. El relieve de Grecia es mayormente montañoso. El territorio está cruzado por una serie de cadenas montañosas que aíslan las regiones y las hacen casi infranqueables. Las llanuras interiores o con salida al mar son muy escasas y en pequeña cantidad. Las recortadas costas de Grecia están bañadas por tres mares: el mar Egeo, el mar Jónico y el mar Mediterráneo. De allí esa unión muy íntima que tuvieron los griegos con el mar. Sin embargo, Grecia como tal no existía en la antigüedad. No había un país que englobe a todos los griegos o una región llamada Grecia. Fueron los romanos los que le pusieron griegos a toda esa población que vivía en esa región. Los griegos se llamaban a sí mismos helenos, porque se creían descendientes de un ser, un héroe casi mitológico llamado Heleno. Es así que esa cultura va a pasar a llamarse Hélade. En definitiva, la Hélade no va a ser un país, sino un conjunto de reinos unidos culturalmente, pero que en la realidad se enfrentaban e incluso peleaban entre sí. A partir del 2500 a.C., en la isla de Creta se produce un centro de civilización que se extendió por la Grecia continental y la Grecia insular. En esta isla de Creta se desarrollará por primera vez un centro urbano en la parte occidental del mundo antiguo. Desde el punto de vista político, los cretenses no tenían una unidad, sino que en la isla coexistían varios reinos que se dividían el territorio. Cada uno de ellos gobernaba un sector. Sin embargo, los palacios principales estaban en las ciudades de Cnosos, Festos y Malia. No tenían murallas estos palacios, sino que las paredes estaban ricamente decorados con flores, con aves y con animales marinos. Esto daba a entender que el poder de Creta era más económico que político. Y el dominio del grupo dirigente, que gobernaba toda la isla, se sostenía gracias a su prestigio religioso. Los cretenses fueron excelentes navegantes. Pudieron llegar a muchos lugares, como por ejemplo Egipto, Asia Menor, Chipre, entre otros lugares. Las embarcaciones importaban y exportaban muchos productos, como por ejemplo el estaño, el cobre, el oro y el marfil. A cambio de esto, entregaban paños de lana y también productos cerámicos. Con respecto a la religión, los cretenses también eran politeístas, como la mayoría de los pueblos alrededor. Sin embargo, tenían la originalidad de que sus dioses eran adorados en espacios físicos abiertos o en pequeñas cavernas donde sacrificaban animales. Llamativamente, en sus ceremonias religiosas realizaban procesiones, danzas y también juegos taurinos. ¿Qué significaban estos juegos? Eran juegos donde un grupo de acróbatas con un toro hacían malabares o esquivaban las cornamentas de estos animales. ¿Por qué puede ser que haya decaído esta civilización? Porque más o menos alrededor del 1450, unos pueblos que venían de la Grecia continental, conocidos como los aqueos,
llegaron y se instalaron en los palacios de los cretenses al invadir la isla. A partir de ahí, sumado a desastres naturales y a sublevaciones populares, hicieron que el prestigio que había desarrollado la isla vaya decayendo. La vida continuó, pero la época dorada ya había quedado atrás. ¿Y qué podemos decir de los pueblos que invadieron y conquistaron a los cretenses? Hace más o menos el 1600 a.C., varias regiones del norte y centro de Grecia comenzaron a expandirse regionalmente. Esta expansión dio lugar a una gran civilización guerrera conocida como la civilización micénica. Estos pueblos habían venido del centro de Europa en varias oleadas y se habían instalado en la región griega. Estos invasores eran los aqueos, los jonios y los eolios. Tenían armas de bronce, tenían carros de guerra y lograron someter a las poblaciones autóctonas. Como dijimos, de la unión de los invasores con los pueblos autóctonos nació la cultura micénica. ¿Por qué se va a llamar así a esta cultura? En honor a la ciudad de Micenas, que fue el centro de la región más rica de Grecia. Estos reinos no pudieron formar una unidad política, sino que eran justamente reinos que incluso peleaban entre sí. La sociedad estaba gobernada por una casta de guerreros, pero encabezados por el rey. Estos vivían en un palacio construido en las alturas y rodeados de murallas de piedra. Dominaban toda la zona de cultivo alrededor del palacio, donde en esas aldeas vivían los campesinos que cultivaban y llevaban los productos al palacio. También vivían artesanos y esclavos formando comunidades urbanas. ¿Cómo lograron dominar el comercio marítimo del Mediterráneo oriental? Ellos también empezaron a hacer contactos con muchos lugares de donde podían extraer y vender productos, como por ejemplo Chipre, por ejemplo Italia, Sicilia e incluso toda la otra parte del Asia Menor. De ahí traían ámbar, traían el marfil, el oro, el estaño y el cobre. Sin embargo, comenzaron a tener roces con los cretenses y, como ya habíamos visto, en un periodo llegaron a la isla, invadieron la isla y sometieron a los cretenses. Pero también, siglos después, van a llegar, van a invadir y van a destruir la ciudad de Troya, que era el centro comercial marítimo de todo el Asia Menor. Pudimos ver en este capítulo que la civilización griega se originó a partir de la llegada de pueblos indoeuropeos como los aqueos, los jonios y los eolios. Y estos se fusionaron con poblaciones autóctonas, dando origen a la civilización micénica, una civilización guerrera. Esta civilización también va a recibir influencia de la civilización cretense, con quienes realizaron contactos primero de manera comercial y luego atacando y tomando la isla. En los próximos encuentros veremos el surgir de las polis o ciudades-estado, la aparición de otros pueblos que van a llegar a Grecia y la religión y la cultura más conocida de la Grecia clásica. Como actividad por ahora les dejo solamente que busquen y lean dos relatos. El relato del Minotauro, ya citado por la profesora de lengua, y el caballo de Troya. Son historias legendarias con las cuales los griegos intentaron de alguna manera explicar sus orígenes. Van a ver que la lectura es entretenida y van a encontrarse con muchos temas como por ejemplo el amor y la venganza. Espero que se diviertan leyendo y nos vemos la próxima. Chao.